Vamos a empezar, si os parece. Primero les agradezco a todos ustedes su presencia aquí, su larga presencia aquí en este Comité Federal, que ha sido largo, fructífero, muy participativo, de gran interés para la Comisión Ejecutiva, y debo deciros o decirles, una Comisión Ejecutiva que hoy se siente ampliamente respaldada por este Comité Federal. Por tanto, ha sido un Comité Federal muy positivo desde mi punto de vista, repito, muy participativo, con muchas ideas, muchas aportaciones, y desde la perspectiva de la Ejecutiva Federal nos sentimos satisfechos y, sobre todo, ampliamente respaldados. Eso incluye el respaldo a nuestra tarea de oposición. Saben ustedes que hemos caracterizado como útil y responsable. Ya sé que muchas de las cosas que ha hecho la derecha política en España merecerían una oposición durísima, pero la derecha lo merece y España no. Y por tanto vamos a seguir haciendo una oposición útil y responsable, lo que no quiere decir que no denunciemos las cosas que se hacen, las líneas rojas que el Gobierno traspasa, y que no las denunciemos y, por supuesto, tratemos de evitarlas en el Parlamento, en las instituciones, también utilizando todos los medios que la Constitución pone a nuestra disposición. Quiero también indicarles, probablemente Elena Valenciano haya hecho un resumen de mi discurso esta mañana, que una de las ideas centrales del discurso es que creo que la derecha española ha perdido su mayoría social. La tuvo desde el punto de vista electoral, creo que la ha perdido, ¿no? Y pienso que hoy hay muchos ciudadanos que saben que la derecha es antisocial, probablemente lo sospechaban antes, pero han descubierto que además desde el punto de vista de la gestión económica es un desastre. Por tanto, es una derecha antisocial e incompetente. Y aquí radica seguramente en las dos cosas la pérdida de su mayoría social. Hay muchos ciudadanos que no están de acuerdo con las políticas que ha puesto en marcha la derecha, y hay muchos otros que se han visto sorprendidos porque creían que la derecha tenía una eficacia económica, o se le presumía una eficacia económica que ciertamente no tiene. Y hoy estamos como estamos por culpa de las políticas de la derecha, y hoy, como me han oído decir muchas veces y he repetido esta mañana en el Comité Federal, en España casi todo va peor, por no decir todo, que seguramente podríamos encontrar alguna cosa que no, pero casi todo, y las cosas que iban regular hoy están mal, y las cosas que iban bien hoy están regular, y algunas están directamente mal. Y eso afecta sobre todo a los derechos de los ciudadanos, a sus derechos sociales que se han visto recortados, y a la amenaza que existe sobre algunos derechos individuales. Hemos establecido una agenda de trabajo que trata justamente de dirigirse a esa mayoría social, y especialmente a los ciudadanos que lo están pasando muy mal, que están pasando una situación muy difícil, lo que hemos llamado el invierno de Rajoy, este invierno que ha comenzado el 1 de septiembre, que se ha adelantado y que es un invierno muy difícil, muy duro, el invierno de nuestro descontento, el invierno que hemos calificado como el invierno de Rajoy. Hemos delimitado a aquellos colectivos que lo están pasando peor, y a ellos vamos a dirigir nuestra acción política en una oposición que, como les he dicho, una tarea de oposición que tiene que ser útil, que tiene que ser responsable, que tratamos que sea cercana a los ciudadanos, que plantee alternativas, que sea cohesionada desde el punto de vista de la acción política, y también introduciendo algún elemento de esperanza. La situación es muy difícil, pero qué duda cabe que creemos que España es un gran país y que puede salir adelante, aunque, repito, somos conscientes de que la gente lo está pasando muy mal, que hay ciudadanos, los más débiles, que lo están pasando francamente mal en este invierno duro que por las políticas del señor Rajoy este año se ha adelantado al 1 de septiembre. Tal y como ya les hicimos saber, el Comité Federal ha convocado formalmente la conferencia política. Es una conferencia política en la que vamos a trabajar en general sobre la crisis, sobre el PSOE y la crisis, Europa y la crisis. Son dos ámbitos de trabajo específicos. Vamos a plantearnos cómo mejoramos la organización del PSOE, cómo conseguimos que el PSOE sea un partido más eficaz a la hora de atender
a los ciudadanos que tienen más dificultades y a las políticas que pueden solucionar estas dificultades, más eficaces para resolver y ayudar a resolver la crisis y para paliar en la medida de lo posible los sufrimientos de la gente, que repito son muy grandes, ¿no? Por tanto, vamos a enfocar nuestra discusión orgánica desde la perspectiva de lo que entiendo que es un partido más abierto, un partido que trata de servir mejor a sus ciudadanos, que trata de conectar mejor con esos ciudadanos de esa mayoría social que creemos que está ahí y que lo está pasando francamente mal. Y habrá un segundo tema que es Europa. Pensamos que una buena parte de nuestros problemas tienen su ámbito natural de solución en el marco europeo. Lo saben ustedes, que esto ha estado ahí en mi discurso desde el primer momento. Creo que además Europa atraviesa una situación en este momento especialmente movida, si me permiten la expresión. Hay muchas cosas por delante en la Unión Europea, entre otras un congreso del Partido de los Socialistas Europeos, donde el socialismo español quiere tomar un protagonismo como socialista español y como socialismo español y también como socialistas en el marco de la Unión Europea. Y queremos, por tanto, discutir de esto, de las políticas socialdemócratas. En última instancia, lo que queremos es discutir con nuestros compañeros de lo que es una alternativa política a la derecha europea, porque una cosa que se dice poco, pero que conviene recordar, es que las grandes instituciones europeas, casi todas, están gobernadas por la derecha, y una buena parte de la política económica, si no el 100%, es la política de la derecha europea. Hay una política alternativa socialdemócrata, que además justamente coincide con la que España necesita. Es por eso por lo que el PSOE se siente tan cómodo a la hora de hablar en Europa, porque es verdad que nuestra alternativa política coincide con lo que nuestro país, España, necesita, y por tanto hay una gran comodidad a la hora de defender cosas que, repito, están en nuestro proyecto político y además son las que necesita España. Esta alternativa socialdemócrata que está ahí, que en algunos países se practica y en otros se practica desde la oposición, a veces desde el gobierno, es la que estamos tratando de configurar como una alternativa global para el conjunto de la Unión Europea. Y de eso vamos a discutir en una conferencia política porque, repito, entiendo que lo que pasa en Europa es decisivo para la salida de la crisis en España. Y finalmente hay dos temas más, no son los únicos, no he sido exhaustivo en la agenda y algunos de los temas no los hemos tocado, pero saben ustedes que están ahí porque los hemos expuesto en los últimos tiempos. Hay dos temas ahí en el horizonte inmediato que van a ocupar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Uno son los presupuestos. Es verdad que hay que conocer los presupuestos del Gobierno, pero mucho me temo que con los planteamientos económicos que han llevado a Bruselas, esos presupuestos sencillamente serán inaceptables y en todo caso vamos a trabajar en un presupuesto alternativo que permita conocer o trasladar nuestra política económica alternativa, es decir, cómo creemos que España debe crecer y crear empleo, qué cosas creemos que hay que hacer en España para crecer y crear empleo, qué ámbitos económicos hay que cuidar para crecer y crear empleo. Una política económica alternativa a la de la derecha, que es ajuste, 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 y desempleo, desempleo y sufrimiento. Lógicamente, en unos presupuestos hay un estado de gastos y de ingresos que tenemos que recoger y efectivamente pues, lo vamos a hacer así. Llevamos tiempo trabajando en lo que entendemos que es algo que España necesita, que es una reforma fiscal en profundidad. Hay que poner encima de la mesa un modelo fiscal. El que tenemos no sirve, es poco equitativo y además es poco eficiente. Digamos, un modelo fiscal que se ha ido parcheando con reformas parciales aquí y allí. El resultado ahora es un modelo, repito, desde el punto de vista de la equidad poco equitativo y desde el punto de vista de la eficacia dudosamente eficaz. Por tanto, estamos trabajando en un modelo alternativo y es cierto que algunas de las propuestas que estamos trabajando en ese modelo las vamos a incorporar ya al proyecto de presupuestos. Algunas las conocen ustedes, otras no. Saben ustedes nuestra propuesta de que haya un impuesto de grandes fortunas, de grandes patrimonios en España. Seguimos insistiendo en que es fundamental. Hasta ahora veníamos manejando un modelo que era el francés y nos referíamos siempre a Francia. Ahora tenemos algún otro aliado internacional, el vicepresidente del gobierno británico, el número 2 del gobierno británico, el señor Clegg, ha propuesto un impuesto de grandes fortunas o grandes patrimonios en el Reino Unido. Por tanto, no parece que sea un invento de los socialistas, ¿no? Tal parece como si gobiernos, por cierto, de signo distinto, estén dispuestos a hacer un esfuerzo por la equidad social mayor del que está haciendo España y su gobierno. Lo digo como referencia de lo que queremos hacer
un impuesto de patrimonio, hay que modificar sociedades. Saben ustedes que no es posible que a través de deducciones las grandes corporaciones acaben pagando muy poco por el impuesto de sociedades, si no prácticamente nada. No puede ser, hay que fijar un suelo mínimo que daría muchos recursos al Estado y convertiría el impuesto de sociedades en más eficaz. Hay que ir poco a poco homologando la fiscalidad de las grandes rentas del capital a la fiscalidad que pagan las rentas del trabajo. Es un ejercicio que vamos a hacer. Repito, las rentas del capital, las grandes plusvalías, las más grandes, las mayores, pagan impuestos mucho menores que las rentas del trabajo, y esto no parece sensato. Por tanto, vamos a ir acercando gradualmente los impuestos que pagan las grandes, las mayores plusvalías, las mayores rentas del capital a las rentas del trabajo. Saben ustedes, me lo han oído decir varias veces, que las deducciones de nuestro impuesto sobre la renta son enormes, muy grandes, muy onerosas y además muy poco justas. Y vamos a revisar alguna de ellas. En concreto, para las rentas más altas, revisaremos las deducciones correspondientes a los planes de pensiones y a los seguros para las rentas más altas. Vamos a introducir impuestos verdes, entre otros el de las nucleares. Vamos, de acuerdo con la propuesta que me conocen ustedes, a quitar la exención el primer año de los grandes premios, de los grandes sorteos de la lotería. Y finalmente queremos poner unos mínimos estatales para el impuesto de donaciones y sucesiones. Saben ustedes que su rendimiento es autonómico y que algunas comunidades autónomas sencillamente los han dejado a cero. Vamos a recuperar unos mínimos estatales para donaciones y sucesiones. En resumen, vamos a hacer unas medidas dentro de nuestra reforma fiscal que estamos trabajando y que presentaremos más adelante. Vamos a poner en marcha algunas de las medidas de nuestra reforma fiscal para conseguir que paguen más los que más tienen, los que más ganan y también los que más heredan. Ese sería el resumen. ¿Y para qué? ¿Para qué gastos? Por supuesto, para cumplir el objetivo de déficit. No estamos de acuerdo con el objetivo de déficit, creemos que es desmesurado y que había que haber negociado otro, pero en todo caso hay un objetivo al que nosotros, repito, objetamos, pero vamos a intentar llegar, para revisar algunas de las subidas del IVA en algunos sectores que son especialmente dañinos para nuestra gente, para los ciudadanos españoles, desde luego para recuperar gastos educativos y gastos sanitarios, también para recuperar los gastos de I+D+I, desempleo, dependencia y finalmente exportaciones y sobre todo para planes específicos de empleo. Todo esto sería lo que haríamos con este ajuste fiscal que pretendemos, simplemente en un ejercicio, por supuesto, de incrementar la recaudación, pero hacerlo pidiendo un esfuerzo, repito, a quien más gana, a quien más tiene y también a quien más hereda. Y finalmente, ya termino porque esto está siendo muy largo, también me han oído ustedes decir en varias de mis intervenciones parlamentarias la preocupación creciente que tengo, no solo por el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, sanidad y educación y otros servicios sociales, sino también porque empieza a producirse una situación de desigualdad que yo creo que es muy mala, ¿no?, que afecta al sistema sanitario, al sistema educativo, a los servicios sociales. El ejemplo más palmario es el de los inmigrantes sin papeles, que en algunos sitios son atendidos, en otros no, en unos pagan facturas, en otros a medias. Es como si ser inmigrante sin papeles te diera un derecho distinto según qué comunidad vivieras. Yo creo, honestamente les digo, que esto va a acabar desapareciendo porque todo el mundo va a atender a los inmigrantes. Estoy convencido que esa batalla la vamos a ganar, pero en fin, es un ejemplo que en este momento me vale. No es solo ese, son las operaciones, la atención primaria, las ambulancias. Empieza a haber una desigualdad sanitaria en España, de la mano de un gobierno que desde luego está desmantelando la sanidad pública, pero sobre todo está haciendo que cada comunidad autónoma haga las cosas como quiera, y esto lo tenemos que denunciar y lo hemos denunciado. Cuidado con que dentro de un par de años no solo tengamos un sistema sanitario público muy malo, muy descapitalizado, sino que además sea como sistema sanitario irreconocible, cada comunidad autónoma tenga el suyo. Y no me refiero a las competencias de gestión que las comunidades tienen y que pueden, lógicamente, llevar a sistemas o a características distintas, no, me refiero a los derechos fundamentales, a aquellos derechos, aquellas prestaciones que deberían tener todos los españoles por el hecho de serlo, con independencia de donde nazcan. Lo mismo pasa con los derechos educativos y con los derechos sociales. Si repasan ustedes el artículo 135 de la Constitución, el nuevo, verán que ahí se habla de sostenibilidad social, también económica.
Es verdad que al amparo de este artículo el Gobierno desarrolló una ley de estabilidad presupuestaria. Pues bien, nosotros queremos desarrollar al amparo del mismo artículo una ley de estabilidad social. En definitiva, una ley que garantice la viabilidad de nuestros servicios sociales, en un doble sentido, su viabilidad, su eficacia y la igualdad de los ciudadanos ante esos servicios. Por tanto, que desarrolle también el artículo 14 de la Constitución. Es una ley que vamos a preparar, que saben ustedes que refleja dos preocupaciones que tenemos. Repito, una, el desmantelamiento, la depauperación de los servicios públicos esenciales, sanidad y educación, y al mismo tiempo el que cada vez sea más claro que según donde nazcas tus derechos educativos, sanitarios u otros derechos sociales son distintos, y eso nos parece que no debe pasar, respetando naturalmente el ámbito de competencia de las comunidades, que en eso somos exquisitamente respetuosos siempre. Bueno, esto es un poco el resumen de lo tratado y ahora me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme.